al político se le ve como alguien que no busca el bien común, que solamente rema para su propio lado, que está buscando solamente sus intereses. Y esto pues, es hoy más patente que nunca, si no, vean todos los memes que están circulando por el internet. En la encuesta que sacó precisamente el Indosoc con respecto en qué creen los mexicanos, los peor evaluados en la encuesta son los diputados. Eso nos explica, o eso nos dice dónde tenemos colocados a nuestros políticos, que deberían ser o que son nuestros representantes. Igual, otra manera, político, 2 puntos, persona que convierte cada solución en 2 nuevos problemas. Es decir, no solamente que no da soluciones, sino que crea más problemas. Simplemente para que veamos cuál es la idea que se tiene de política. Empiezo con la exhortación. La reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco manifiesta de una manera plena en su introducción el llamado que hace su santidad a todos los que conformamos la Iglesia. Y dice ahí, a una nueva etapa evangelizadora. Esa es la convocatoria. Y lo importante es que nos dice, marcada por la alegría. Esto es fundamental, marcada por la alegría. De una manera nueva. No, lo ha dicho el Papa, no como con cara de enterradores, sino verdaderamente con entusiasmo. Y nos proporciona una serie de criterios, valores y principios que pretenden, como decía el padre Yves Congar al partir del Concilio Vaticano II, de jalonear a la Iglesia para que como sacramento de amor pueda realizar su servicio en favor de la humanidad en los próximos años. Porque es importante el concepto de Iglesia como sacramento, es decir, como puente. La Iglesia como mediación, que es una figura que utiliza el Concilio Vaticano II, específicamente en la Nunciación. Entonces, esta exhortación es una fuerte invitación a todos los bautizados, dice el Papa, para que con fervor y dinamismo nuevo lleven al mundo la presencia del resucitado. Pero aquí viene lo importante, y aquí es donde se enclava nuestro apego. Venciendo, como decía el Papa en la exhortación, el gran riesgo del mundo actual. ¿Y dónde ve el gran riesgo del mundo actual en el Papa? La de caer en una tristeza individualista. Una tristeza individualista. Es decir, el problema está en la persona, en el individualismo, en la persona, en el modelo de persona. En otras palabras, en una cultura de la muerte, tal como afirmó varias veces ahora San Juan Pablo II. La Evangelii Gaudium dice en concreto, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza del placer superficial, o sea, el modelo de ser humano que está atrás de eso. De placeres superficiales, de la conciencia aislada, lo que produce una clausura de la vida interior centrada solo en los propios intereses. ¿Verdad? ¿Cuál es aquí? ¿Qué modelo? Podríamos preguntarnos qué modelo de hombre está todas estas palabras que está diciendo el Papa. Un ser humano que solamente se preocupa por sí mismo, que su único fin es la obtención de ganancias, el estar bien, el disfrutar.
Dice, en ese lugar, en ese corazón ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Donde ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Entonces, pues esto es terrible. ¿Dónde está la humanidad? Y esto es una pregunta que hoy nos hacemos más que nunca cuando vemos todos estos desaparecidos, cuando el procurador hablaba de cómo habían enterrado, cómo habían incinerado a estas personas. ¿Dónde está la humanidad? Entonces, el problema está en el hombre. ¿Qué hombre estamos construyendo? Así no se puede evangelizar. ¿Por qué hay unos que preguntan, por qué el Papa tiene que hablar de eso si estaba hablando de la evangelización? Así, con un corazón así, no se puede evangelizar. Entonces, el Papa nos hace ver precisamente en dónde está ese problema. Con lo anterior, parece que el Papa entiende que el gran problema al que se enfrenta la nueva evangelización no se reduce a la forma en la que se debe llevar a cabo la proclamación del Evangelio. Es decir, que si es por internet, que si es por dibujitos, que si es por esto, que si es por televisión, no, sino a algo mucho más profundo, al concepto de persona y de su realización que hoy maneja nuestro mundo. ¿Cómo pensamos hoy que la persona se realiza? ¿Cómo pensamos que hoy la persona se plenifica? Que logra llegar a la plenitud. Hoy se habla mucho en todas partes que lo importante es de que el ser humano esté pleno, que viva feliz. Pero no todos los caminos son los mismos para llegar a esa plenitud. ¿Cuál es la imagen de persona que tenemos? Y es que hoy el modelo que maneja a veces nuestro mundo es la de un ser preocupado solo por sí mismo, sin prestar atención al que está a su lado, sin importar que se encuentre solo, triste, enfermo, encarcelado. Un hombre que no sabe o no entiende que solo a partir del servicio, del amor y de la misericordia puede llegar a su plenitud. A muchas personas esto les parece piadoserías. Y entonces esto queda de lado. No se da cuenta que solamente es a partir de allí que puede llegar a su plenitud y a su salvación, tal como lo afirma el capítulo 25 de San Mateo. Creo que entonces el Papa, como hombre de Dios, no puede seguir viendo que el hombre se pierde en un narcisismo. Y todos conocemos la historia, el mito de Narciso, ¿verdad? Que termina ahogándose, embelesado en él mismo, que lo está llevando al suicidio, que está destruyendo a la misma humanidad. Si no, veamos lo que está sucediendo en nuestro país. En otras palabras, Francisco urge a la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor de la historia a realizar una acción que ponga en el centro de la atención al hombre mismo. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya el Concilio Vaticano hizo. Poner en el centro de la atención de la Iglesia a la persona. Dice el propio concilio, no hay nada ajeno al hombre que no le incumba a la Iglesia. Pero no estamos pensando en cualquier hombre, sino ese hombre que se nos ha mostrado en Jesucristo.
De allí, por estos dos lados, la necesidad de reposicionar el modelo antropológico que nos ha legado el cristianismo. ¿Cuál es ese modelo antropológico? ¿Vamos bien? Ese sería como el planteamiento. Y es que a lo largo de la historia se han sucedido modelos antropológicos que no solo no han promovido el desarrollo integral del ser humano, sino lo han condenado a vivir en diversas esclavitudes. Ahorita lo decía ¿verdad? Modelos que pretenden llevar al hombre a la plenitud o a la felicidad, pero que no hacen sino llevarlo a su decadencia. Por ejemplo, el modelo antropológico estoico, ya desde los griegos, que pensaban que solamente el alma era lo importante y el cuerpo había un desprecio hacia él. Había que soportar, ¿verdad? Y entonces solamente el alma, había que castigar al cuerpo. Después, digo, no estoy poniendo todos porque hay muchos, pero simplemente para poner algunos ejemplos, el modelo marxista de la praxis. Solamente el hombre se realiza a partir del trabajo, ¿verdad? Y quitar esa alienación, solamente el trabajo es lo que puede dar lo concreto. El de la moral provisional según Descartes. Hay que dudar de todo, entonces si dudamos de todo, bueno, pues hay que tener seguridad y lo que estás haciendo ya no te preguntes más, tú sigue adelante. Como dicen por ahí, no sabes de quién es la carroza, pero tú sigue la procesión. ¿Sí? El del superhombre de Nietzsche. No existe Dios, pero si existiera sería yo. Y lo que es bueno para mí es bueno por sí.